Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Retiro sin tarjeta, la nueva forma de enviar dinero desde la computadora o el celular y retirar el efectivo sin tarjeta de débito. Titulares de ambiente de Honduras y Guatemala se reúnen este martes para recorrer el río Motagua y buscar soluciones permanentes que frenen la contaminación ambiental por desechos sólidos. Alcaldías y empresarios de Omoa y Puerto Cortés no descartan una demanda contra Guatemala por las toneladas de desechos sólidos en sus costas, procedentes de ese país, y pedirán apoyo a la Procuraduría General de la República. Propuesta del Ejecutivo sobre afiliar al Seguro Social a sectores independientes, entre ellos los pastores y curas, abre nueva polémica porque no llegó al Consejo Económico y Social y podría colapsar al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Poderes ejecutivo y legislativo incumplen a personal contratado para atender la pandemia del coronavirus al despedir a los primeros 150 empleados y afirmar que no hay presupuesto, que decreto que les garantizaba estabilidad no está regulado y no saben a dónde los va a ubicar una vez que pase la pandemia. Autoridades del Hospital Leonardo Martínez a punto de cerrar la unidad de cuidados intensivos UCI por falta de médicos intensivistas. Consejo Nacional Anticorrupción llama a atención en su último informe sobre devolución de 20 millones de lempiras que hizo GIT por compra de mascarillas a Inves, 3 días después de haberse ejecutado un pago similar a una ferretería. Suscriben contrato temporal por 1 año que puede ser prorrogable para iniciar la administración de los aeropuertos de San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán. Se abre polémica por la primera ciudad modelo que al amparo de la sede se piensa construir en Roatán al advertir que se está vendiendo al país en pedazos. Congreso Nacional inicia el miércoles la discusión de 6 artículos transitorios que permitirán destrabar impasse en torno a la aprobación de nueva ley electoral. Donald Trump piensa adelantar nominación para sustituir vacante dejada por emblemática juez que falleció por cáncer. Y en El Salvador los militares dicen no a la justicia en el caso de la masacre del Mozote, el mayor desafío armado a la ley por ahora. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Retiro sin tarjeta, la nueva forma de enviar dinero desde la computadora o el celular y retirar el efectivo sin tarjeta de débito. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 21 de septiembre. La noticia del día es presentada por Claro, el mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. Los empresarios del turismo de la región de Omoa en Cortés amenazan con emprender acciones contra Guatemala por el impacto ambiental generado en las playas ante la ola de basura, acción a la que se suman las autoridades edilicias de Puerto Cortés, pues junto a Omoa han sido afectadas por la gran cantidad de desecho flotando en sus costas, ahuyentando el turismo. La oleada de basura procedente de Guatemala que este fin de semana llegó a las playas de Omoa resultó ser un trago muy amargo para los empresarios del rubro turístico de la zona. Y es que les llegó en plena reactivación económica tras el impacto por la pandemia de la COVID-19. Prácticamente nuestros negocios quedamos con las comidas hechas este domingo. Nadie nos visitó. Alguno que otro que pudo entrar se atrevió a venir, pero usted sabe que cómo fue el impacto visual que causó esto y nosotros ya es preocupante. Por este tipo de secuelas y cansados ya de luchar por más de 10 años contra este flagelo, hoy han amenazado con emprender acciones en contra del vecino país. Creo que ya en esta semana nos reunimos todos los empresarios del sector para poder ver si ponemos una demanda ya internacional a Guatemala, porque nos afecta grandemente, no hemos venido callando, nos ha afectado la economía. El alcalde del municipio considera que es injusto como la municipalidad tiene que erogar al menos 30,000 lempiras cada día para la limpieza. El pueblo de Omoa ya no soporta más. La municipalidad tiene un gasto, porque no es inversión, es un gasto en poder recoger estos desechos, transportarlos, y que no es un gasto propio nuestro, pues de nuestro municipio.
sino que es algo que más bien viene de otro país. Pero esto además afecta a 28 kilómetros de playas del municipio de Puerto Cortés. Más de 80 toneladas de basura se recogieron desde el fin de semana hasta esta mañana. Nosotros hemos tomado una decisión como gobierno municipal y es poner una denuncia internacional. Ya no podemos seguir aguantando todo lo que esto nos viene generando, el deterioro del medio ambiente, el deterioro de nuestra flora, de nuestra fauna marina. Aunque este día, producto de las tareas de limpieza, se redujo la cantidad de basura en las costas de ambos municipios, en la barra del Motagua el escenario de residuos aún era considerable. Y es que aquí también se acumula gran parte de los desechos que el río Motagua arrastra desde Guatemala. Esa basura ahí contamina desechos hospitalarios. Ese es lo peor, los desechos hospitalarios, que eso es peligroso, una mala enfermedad. Todo eso, nosotros realmente los preocupamos pues porque realmente todo eso viene hacia las comunidades. Aunque este problema ha estado por varios años en el tapete de discusión entre Honduras y Guatemala, aquí se exigen medidas más rigurosas que mitiguen el impacto ambiental generado por el flagelo, que se reactivó debido a que no están en funcionamiento óptimo las biobardas instaladas por Guatemala, así como una barda industrial que se desbordó por las lluvias. La noticia del día fue presentada por Claro. El mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. Este martes, los titulares del ambiente de Honduras y Guatemala harán un recorrido por el río Motagua tratando de encontrar una solución definitiva a esta problemática. Mario Landa, en directo desde Omoa, nos trae los detalles. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Cristina. Buenas noches a toda Honduras desde el muelle de carga del municipio de Omoa. Como decía Zulma, durante esta fin de semana, toneladas de basura se extrajeron de aquí de las aguas de este sector del país. Sin embargo, a esta hora de la noche prácticamente ya está la basura nuevamente. Me acompaña el secretario de Ambiente, Elvi Rodas, y también el alcalde Ricardo Alvarado de aquí de Omoa. Primero, secretario, don Elvi Rodas me decía que está sorprendido. Bueno, las imágenes hablan por sí solas. Buenas noches, estamos para todo el país. Claro, estamos sorprendidos porque ya tenemos 2 años de estar trabajando en esto y no hemos tenido eventualidades de este tipo. Ya tenemos 2 veces que ha pasado este año y no puede estar sucediendo esto porque hemos trabajado constantemente. Mañana vamos a la República de Guatemala conjuntamente con el alcalde y también vamos con la designada presidencial de la comisionada de Río Motagua para ver qué es lo que está pasando realmente y tener acciones contundentes porque esto no puede seguir pasando. Tenemos que ponerle un stop y un alto a esta situación que realmente es alarmante. Yo al alcalde lo veo preocupado realmente, es un gasto que no debe estarlo haciendo, que tiene que estar siendo inversión pública, inversión de turismo, inversión de otro tipo. Pero increíblemente vamos a tener que poner, hoy el presidente Hernández habló muy enfático con la gente, con representantes del BESI para buscar una solución realmente a este tema. Y nosotros vamos a plantear algunas soluciones en el tema de desechos sólidos, en el tema de los rellenos sanitarios, porque tienen botaderos a cielo abierto, porque eso tiene que regularizarse y ser una ley entre ambos países en esta cuenca, dejarla completamente inmagnificada en el tema de ese tema de desechos sólidos, que realmente es un problema y que es preocupante realmente. Es decir, aparte de verificar qué pasó con la barda industrial que había colocado Guatemala, también llevan esta propuesta de masificar los botaderos de basura. Es correcto, hay que recordar de que son 95 municipalidades que recorre el río Motagua. Toda esa cuenca es tan grande que recorre 95 municipalidades y eso viene a arrastrar, pasa por el mero Guatemala, especialmente en la zona 3 de Guatemala, que hay un botadero a cielo abierto que es un problema realmente. Y esta cantidad de desechos sólidos que son flotantes y no miramos lo que están abajo del agua, pero esto es un problema real. Y eso ya no puede seguir sucediendo. Hemos tenido muy buenas relaciones con el Ministerio de Guatemala, con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, pero está pasando esto de nuevo. No sé qué es lo que pasa, vamos a constatarlo como le hablé anteriormente, pero también a tener soluciones contundentes porque esto tiene que finalizarse, porque el tema es el botaderos a cielo abierto. ¿Se reúne mañana con su homólogo de Guatemala? Mañana nos estamos reuniendo con la mañana, invitado especial al alcalde de Omoa, ¿verdad? También que va con nosotros acompañándonos, que hoy nos ha recibido hoy por la noche, y también la comisionada presidencial de Río Motagua. Vamos a reunirnos y conjuntamente vamos a tener también
la mesa nacional, ¿verdad? Binacional de Río Motagua, para que ya tenemos determinaciones muy claras y exactas donde tenemos que erradicar ese problema. Muchas gracias, alcalde. Me permite, ministro, permítame un momentito. Alcalde Ricardo Alvarado, me decía usted que hay una posición del pueblo de Omoa, y es que van a denunciar o a demandar al gobierno guatemalteco. ¿Por qué vía lo van a hacer? Bueno, basta ya de esta situación. Una década de estar padeciendo de los desechos sólidos, de ser el relleno sanitario de Guatemala, no es posible. Este es el mejor momento en decirle a Guatemala: se compone o ve qué hace. Nosotros mañana le ponemos un punto fin a esto. Además, yo creo que es más que justo que Guatemala venga con una indemnización económica para poder sacar todos estos desechos sólidos de acá. En vez de estar construyendo una escuela, mejorando una escuela, un centro de salud, la municipalidad gastando los fondos en poder limpiar una basura que no es ni de Honduras, no puede ser. Yo creo que mañana enérgicamente nosotros estamos listos para poder presentarle a Guatemala nuestra petición. Correcto. ¿Cuál es el impacto económico en la comuna de acá de Omoa? Bueno, se imagina la municipalidad gastando 30,000 lempiras diarios como mínimo. Súmele al mes, súmele a los varios meses, yo creo que es injusto. Nosotros ya no soportamos realmente este montón de desechos, y lo peor que el nylon, que es nylon, no viene a las playas, ese se va a la profundidad del mar, a la flora marina. ¿Qué puede estar pasando? Dígame, aquí salen peces con nylon, las tortuguitas muertas. Yo creo que este es un daño irreversible lo que está sucediendo acá. Cantidad de nylon en el mar. Nosotros soportando aquí el foam, chancletas, que vinieran los pares completos de zapatos tal vez servirían, pero no vienen completos. Entonces yo creo que esto es insólito lo que está pasando. Yo quiero agradecerle a los medios, porque sí es importante que lo vea internacionalmente el tema de estos desechos sólidos en una ciudad tan bonita como la es Omoa, que tenemos ríos, montañas, arena fina, alcalde, aguas cristalinas, etcétera. No puede ser. Alcalde, ¿y esa demanda la van a interponer por medio de la Procuraduría General de la República? Bueno, yo voy a respetar al ministro Rodas en este momento, porque es la autoridad en la parte ambiental. Una vez que la respuesta sea inútil de Guatemala, pues entonces ya la población va a tomar acciones. Ok, alcalde Ricardo Alvarado. Ministro, finalmente, ¿ha pensado en esto? ¿Perdón? ¿Ha pensado o qué valoraciones hace sobre la decisión de interponer una demanda a Guatemala? Como lo dijo el alcalde, vamos siempre por la vía diplomática. Hemos estado en buena relación. Vamos a tratar de que este problema se solucione rápidamente, pero que sí, apoyamos al alcalde realmente, porque eso es un tema de turismo, es un tema de economía de la población de aquí de Omoa, y sobre todo el tema pesquero y el tema de lo marino costero que estamos perdiendo también. Eso es un problema realmente. Estamos para apoyar como gobierno. El presidente Hernández ha sido enfático: hay que solucionar este problema y hay que ser contundentes en respuestas rápidas y solucionar el problema. Muchas gracias al secretario de Ambiente, Elvi Rodas, y también el alcalde de Omoa, don Ricardo Alvarado. Mañana un recorrido por todo el río Motagua en lancha con las autoridades hondureñas, y después una reunión entre el secretario de Ambiente de Honduras y también su homólogo de Guatemala. Voy con ustedes al estudio, Renato y Cristina, buenas noches. Más adelante, pobladores de Roatán se rebelan contra la zona de empleo y desarrollo económico. Antes, en nuestra sección Educación Financiera, conozca cuáles son las preguntas que a criterio de los expertos pueden ayudarle a descubrir las ideas necesarias para emprender su negocio. Educación Financiera es presentada por la tarjeta de crédito BP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. ¿Cómo tener ideas de un negocio rentable?
Es común escuchar frases como si quieres salir de pobre, inventa una necesidad. Sin embargo, no siempre surgen ideas ganadoras. A continuación, veamos una serie de preguntas que le pueden ayudar a decidir qué productos o servicios son necesarios en su comunidad y podrían convertirse en un negocio exitoso. Número 1. ¿De qué cosas se quejan las personas que usted conoce? ¿Qué servicios no tiene en su comunidad, pero le gustaría tener acceso a ellos? ¿Qué hace falta en el lugar donde vive? ¿Con qué problemas vienen frecuentemente sus vecinos o amigos a pedirle ayuda? ¿Por cuáles servicios sus vecinos prefieren pagar en vez de hacerlos ellos mismos? ¿Sobre cuáles productos o servicios preguntan las personas en las redes sociales o en los grupos a los que usted pertenece? Si responde a estas preguntas, habrá encontrado un potencial mercado para iniciar un negocio rentable. Educación Financiera fue presentada por la tarjeta de crédito BP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. Y también cuando regresemos con el noticiero líder, apertura de la seguridad social para amplios sectores excluidos, reactiva el debate sobre el verdadero modelo que Honduras necesita. El precio del dólar y el euro es presentado por Credomatic. Ahora es el turno de todos. Llegó la hora de reinventarnos y mover la economía para levantar el país. El precio del dólar y el euro fue presentado por Credomatic. Es nuestro turno de ofrecerte las herramientas digitales y soluciones integrales que necesitas. Para que Naciones Unidas... El presidente Juan Orlando Hernández ha realizado una serie de reclamos a la Organización de las Naciones Unidas, solicitando, entre otras cosas, que la Mara Salvatrucha, la Pandilla 18 y narcotraficantes sean declarados como grupos terroristas. Aprovecho para recordarles la solicitud que reiteradamente he hecho en los últimos años en la Asamblea, para que Naciones Unidas declare a los grupos no estatales organizados, como maras, pandillas, narcotraficantes, que sean reconocidos como grupos terroristas. Hernández además pregunta a ese organismo internacional cómo garantizará el acceso a los países en vías de desarrollo a la vacuna contra el COVID-19. ¿Qué van a hacer los organismos internacionales frente a los devastadores problemas de salud en la economía, el desafío del uso de la tecnología, educación y las consecuencias de esta pandemia pueden traer hambrunas, violencia, migración, hasta guerra entre países? Ojalá que no. ¿Qué va a hacer el sistema de Naciones Unidas? ¿Qué va a pasar cuando ya esté la vacuna? ¿Habrá una distribución justa? Pregunta el mandatario hondureño a la ONU y a su secretario general, Antonio Guterres, en un video difundido este lunes. Les recuerdo que al inicio de esta pandemia, todos los medicamentos, los equipos médicos, equipos de bioseguridad, fueron acaparados por los países más poderosos. Nosotros tuvimos ese problema. Es más, seguimos esperando algunos artículos que adquirimos. Les pregunto, ¿qué va a pasar cuando estén listas las vacunas? Los países en vías de desarrollo vamos a poder acceder a ellas de manera justa y pronta. La ley de la zona de empleo y desarrollo económico sede o ciudades modelo, como se le conoce en Honduras, está tan vigente que este fin de semana la Policía Nacional de Roatán desalojó en medio de un forcejeo a un grupo de inversionistas que acogieron la ley para desarrollar el proyecto Roatán Prospera. Un grupo de pobladores de Crawfish Rock, según las versiones, llamaron a los efectivos policiales porque supuestamente los inversionistas los estaban amenazando con expropiarles sus propiedades. Telenoticias conoció que los inversionistas estadounidenses y sus socios hondureños adquirieron 58 acres y que se comprometieron a renunciar a ciertos beneficios de la ley en cuanto a las expropiaciones, promesa en la que no creen los habitantes de la zona que se oponen al proyecto.
Los empresarios de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico Roatán Prospera han prometido la diversificación y fortalecimiento de la economía de Roatán con la creación de nuevos empleos en atención médica, educación, innovación tecnológica y turismo, además de atraer en los primeros 5 años un capital de $500 millones en inversión extranjera. Para los expertos en derecho, el proyecto habitacional que daría vida a la primera ciudad modelo en Honduras con sus propias reglas y leyes conforme al decreto que aprobó el Congreso Nacional sobre las zonas de empleo y desarrollo económico sede en el 2013 no es más que una violación a la soberanía y constitución nacional, al considerar que el país ha sido puesto en venta y que un proyecto de esta naturaleza, por muy bien intencionado que sea, abre dudas por los niveles de corrupción existentes en el país. Las ciudades modelos tienen su propio sistema judicial, leyes, gobierno y fuerzas policiales. De materializarse la ciudad modelo Roatán Próspera, sería un atentado a la soberanía del país, porque vendría a mutilar el territorio de los municipios y en su propia soberanía, explica este ex fiscal general del Estado. Las sedes constituye un atentado a la soberanía del país. Definitivamente es una entrega a extranjeros de una sección del territorio nacional. La prueba de ello es que esas zonas de empleo y desarrollo económico, sede, están autorizadas para recaudar y administrar tributos, a determinar tasas para cobrar los servicios que prestan. Y lo más grave, a celebrar convenios o contratos no solamente al interior del país, sino fuera del país, con el aval del Estado de Honduras, para beneficio de quienes ahí van a sentarse, que son extranjeros. El diputado Jorge Cálix explicó a Telenoticias que el problema de las sedes es que en Honduras no se contempla generar una industria particular o explotar un rubro, sino vender las zonas más ricas y productivas de la nación. Eso no lo podemos permitir, que se venda nuestro territorio y nuestras zonas más ricas, cultural y naturalmente, eso no lo podemos permitir. No podemos permitir que se use como precedente la venta de Roatán para después desarmar el territorio nacional. Esta es otra cachurecada del Partido Nacional, otro negocio de Juan Orlando y compañía que no podemos permitir. A criterio de este exdiputado, estas leyes dan resultados positivos cuando son manejadas por manos correctas, pero ante los altos niveles de corrupción que imperan en el país, podrían ser una trasnochada y peligrosa idea. Y le llamo trasnochada porque este es un concepto que jamás visto en el mundo. Mencionan muchos ejemplos de Hong Kong y otros lugares, pero no existe ningún lugar en el mundo en el cual un país le entregue la soberanía a un grupo de 21 personas de ideología libertaria para que ellos creen sus propias leyes. Los economistas tienen sus reservas que esta sede Roatán Próspera pueda llegar a buen puerto en Honduras. Como idea no es mala, pero evidentemente va a ser imposible de realizar si no se cuenta con el apoyo de la población. Y creo que esa es la gran debilidad de este proceso, de esa ley. Existe una gran cantidad de gente en el país que la adversa, que piensan que es una violación a la soberanía, que se está entregando el territorio nacional. Y mientras no se arregle ese tipo de diferencias, no se considere que las ventajas que tiene un arreglo de este tipo puede ser mayor que los costos, va a ser muy difícil que se puedan implementar. Fue en el 2013 que el Congreso Nacional aprobó la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. Las zonas de empleo y desarrollo económico atraen inversión a un país, pero según todos los entrevistados consultados, pone en duda la soberanía territorial de Honduras. José Andino, Telenoticias. Finanzas anuncia que ya pagó los salarios de los trabajadores de Copeco que se desenvuelven en la primera línea de batalla contra la COVID. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Ahorra con la cuenta Disfruta Más de Ficosa, la única cuenta de ahorros que te da las mejores tasas del mercado y acumulas puntos.
El secretario de Finanzas confirmó a través de las redes sociales este día que ya procedieron a realizar el pago a Copeco para cancelar los salarios del personal de primera línea del triaje para Expocentro. Bajo el mismo modelo de comunicación, también dijo que realizarán una capacitación sobre la plataforma administradora del módulo de exoneraciones de Honduras para impulsar el desarrollo agroindustrial y dinamizar la economía. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Ahorra con la cuenta Disfruta Más de Ficosa, la única cuenta de ahorros que te da las mejores tasas del mercado y acumulas puntos. Más adelante, apertura de la seguridad social para amplios sectores excluidos reactiva el debate sobre el verdadero modelo que necesita Honduras. La noticia positiva es presentada por la Super Recarga, la mejor opción para estar conectado con más gigas, todo incluido desde 25 lempiras. Pídela ya, Tigo, en todo lo que te mueve. Los jóvenes del programa San Juan Bosco y algunos miembros de comunidades del país serán beneficiados con el Centro de Innovación y Tecnología en San Juan Bosco, un laboratorio completo de computación con equipo de última tecnología que les brindará instrucción para que se desarrollen en sus propios emprendimientos tecnológicos. Después de esta pandemia que realmente pues, nos está afectando a todos desde nuestra casa, es momento de buscar nuevas soluciones, no es sentarnos, no es esperar. Se trata de ir creando aquellos momentos, aquellos ambientes para que nuestros jóvenes al momento de reincorporarse se puedan pues, motivar más a impulsar el tema del emprendimiento desde su casa. El laboratorio contará con una academia Cisco avalada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un área de robótica e impresión 3D y una sala de cowork con tabletas interactivas con acceso a plataformas de autoaprendizaje y el apoyo permanente de FUNADE. FUNADE siempre va a estar presente en San Juan Bosco, apoyando con asistencia técnica para los jóvenes. Van a recibir asistencia técnica en desarrollo empresarial, en emprendimiento, en comercio electrónico, en marketing y diferentes áreas para que ellos puedan poner a la disposición todos los productos y servicios que ellos aprendan a desarrollar aquí, los puedan poner a la disposición del comercio, empresa privada o población en general. En primera instancia, el laboratorio funcionará con al menos 15 personas con todas las medidas de bioseguridad y el resto serán atendidos a distancia por conexión a Internet. Cuenta con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, entre otras instancias. La noticia positiva fue presentada por la Super Recarga, la mejor opción para estar conectado con más gigas, todo incluido desde 25 lempiras. Pídela ya, Tigo, en todo lo que te mueve. Es recurrente este debate y otra vez se abre el tema del modelo de seguridad social que Honduras necesita, con el envío hecho al Poder Legislativo de un plan para la promoción solidaria y de auxilio recíproco, Prosolidar, para que sectores independientes y grupos religiosos, entre otros, se afilien al Seguro Social, el cual debe ser aprobado por los congresistas. Y de acuerdo a los empresarios, la propuesta no llegó al Consejo Económico y Social CES y no se sabe de dónde saldrán los primeros 50 millones como fondo de arranque para financiar la seguridad social médica de estos sectores que han sido incluidos. La propuesta de ampliar la cobertura de seguridad social en el país se concretó en los últimos días cuando de Casa Presidencial salió casi en silencio una iniciativa de ley para que esta cobija proteja taxistas, artistas, trabajadoras domésticas, lustrabotas y hasta pastores y curas. Estamos hablando de una incorporación gradual y progresiva de esta gente. Y bueno, pues creería yo que no puede usted incorporar más gente que la que el sistema puede aceptar. En este caso, estamos hablando de al principio incorporar máximo 45,000 personas y gradualmente llegar a los 150,000 afiliados directos más los indirectos. En efecto, la propuesta del Ejecutivo retoma el Plan para la Promoción Solidaria y del Auxilio Recíproco, más conocido como Prosolidar,
una especie de sombría protectora para miles de trabajadores independientes y del sector informal de la economía. El problema no es quién ni cómo se entra a la cobertura de la seguridad social, sino más bien de dónde saldrán los fondos para pagar esta cobertura. Pero el sector empresarial alega que más allá de no saber de dónde saldrá el dinero para cubrir la contraparte de los millonarios fondos que exige la incorporación a la seguridad social de sectores menos favorecidos del país, está la incertidumbre de quién administrará esos fondos, pues la más fresca propuesta que llegó al Congreso Nacional, dicen, no pasó por el Consejo Económico Social, CES. Iniciativas como el ProSolidar deben ser analizadas por los actores sociales y deben ser revisadas en detalle, sobre todo en lo que respecta a la gobernanza, a cómo se va a coordinar, administrar, supervisar y garantizar que estos recursos sean correctamente utilizados y a su vez que tengamos claridad de dónde van a ser financiadas estas iniciativas. La propuesta es amplia y casi soñadora en un país con enormes desigualdades sociales y económicas agravadas por la pandemia del coronavirus, pues el proyecto ya está en manos del Congreso Nacional y abraza con sus hilos de seguridad social a ministros de culto, miembros del clero, pastores evangélicos y demás colaboradores, trabajadores domésticos, informales, temporales, autónomos o por cuenta propia, como conductores de taxis y buses, limpiadores de calzado, trabajadores de limpieza, cargadores de mercadería, vendedores ambulantes, entre otros. Que en este momento hay registrados en el INE más de 4 millones de personas que pueden trabajar y que deberían cotizar al Seguro Social y apenas lo hacen un poco más de 800,000 personas. Significa que con 50 millones es un parche nada más a la Seguridad Social y que esto tardaríamos 577 años para poderle dar cobertura a todos los trabajadores con este mecanismo que quieren utilizar. Y es que no falta quienes piensen que en este caso los sueños son muy altos y la noche muy corta, pues por ahora solo se habla de un fondo inicial de 50 millones de lempiras en un fideicomiso de 50 años de Banporovi y que la Secretaría de Finanzas hará las aportaciones anuales y perpetuas al plan ProSolidar sin precisar montos ni términos de traslado. Ulises Aguirre, Telenoticias. Este será el tema de Frente a Frente este martes. Con todos los sectores, incluido el gobierno. No todos han confirmado, pero se hará con los que ya han aceptado este tema de trascendencia nacional, el modelo de seguridad social que los hondureños debemos construir y que en los países de primer mundo es tema prioritario, pero que en países como el nuestro, desgraciadamente, es un tema relegado. Hoy han llegado 66 médicos al Departamento Insular de Honduras, a Roatán específicamente. Han llegado suministros para los centros de triaje. Tenemos al empresario Emilio Silvestri desde Roatán, Islas de la Bahía, con esta aportación que ha hecho el gobierno para equipar los hospitales, los centros de triaje y que la gente en ese lugar de Honduras ya no siga sufriendo por la COVID. Emilio, buenas noches. ¿Nos puede aportar más detalles sobre todo lo que ha llegado hoy al Departamento Insular? Muy buenas noches, Renato. Un gusto saludarte. Realmente muy contentos el día de hoy, llenando las expectativas pues, que se han estado trabajando en estos días. El presidente aproximadamente hace 2 semanas, junto con el comisionado COVID, Lisandro Rosales, nos comisionó para empezar a integrar un equipo de trabajo que se ha movilizado en los últimos días a la isla de Roatán para apoyar y coordinar este esfuerzo del gobierno conjuntamente con las autoridades locales para establecer una serie de medidas que nos permita de alguna manera controlar lo que es la expansión en este momento de la pandemia de COVID aquí en Islas de la Bahía. 66 médicos y ¿qué otros insumos han llegado hoy a ese lugar, Emilio? Bueno, hemos estado movilizando desde hace aproximadamente 5 días una serie de insumos y equipos que hemos traído de Tegucigalpa y de San Pedro Sula. Tenemos 5 camiones con todo lo que es el equipamiento de los triajes por parte de Copeco. Tenemos también una serie de todo lo que es equipo de bioseguridad, mascarillas, protectores faciales, batas, overoles, guantes, cubre zapatos, cubre gorros,
Todo lo que es el equipo también de bioseguridad ya está en este departamento, ya listo para poder aportar y contribuir con lo que es este equipo que llegó el día de hoy. El equipo de lo que es Fuerza Honduras, estamos ya aproximadamente, tenemos 5 o 6 días de estar acá en Roatán, trabajando en lo que es el centro COVID y en el hospital. Ya pues mañana vamos a tener lo que es el triaje del Colegio Santo Guardiola, ubicado en el municipio de Roatán, el reforzamiento de lo que es el centro COVID aquí en French Harbor, y también mañana se va a hacer una inspección en el municipio de Santo Guardiola para pues ya establecer el triaje que se va a poner en esa comunidad. Gracias, Emilio Silvestri, por la información sobre estos suministros y además recursos humanos médicos que han llegado hoy a Roatán, en el departamento insular de Honduras, Islas de la Bahía. En otra información, el mandatario Juan Orlando Hernández visitó este lunes la aldea de Tascana, en el municipio de Trinidad Santa Bárbara, para supervisar en persona el protocolo de bioseguridad que se implementará en pocos días cuando inicie en 15 departamentos del país el corte de café. Porque el gran problema que hemos encontrado a veces en el sector del campo es que mucha gente no cree en la enfermedad. Ante ese desconocimiento, ante esa incredulidad, tenemos nosotros que trabajar a la gente. Porque la mejor vacuna, antes de que llegue la otra, es la responsabilidad de cada quien. Según el mandatario, los bajos precios del aromático en el mercado internacional afectan de manera directa al pequeño y mediano productor. Y si no se toman medidas anticipadas y rigurosas frente a la pandemia, la presente cosecha de café podría quedarse sin cortadores y las pérdidas económicas y sociales para el país serían incalculables. Los restaurantes de Tegucigalpa y San Pedro Sula abrieron las puertas al público después de 6 meses de estar cerrados. Varias familias y grupos de amigos visitaron los restaurantes que fueron autorizados para operar, aplicando diferentes medidas de bioseguridad. El protocolo de bioseguridad establece que tiene que haber una separación de 2 metros mínimo entre mesa y mesa, 1.5 entre silla y silla, y además de ello tiene que existir el 50%, no más allá del 50% de la capacidad de los salones para poder ser llenados. Además de ello, te permite que tienes que mantener tu mascarilla puesta durante el tiempo que estés en la mesa, siempre y cuando no tengas alimentos o bebidas. Y cuando te traslades dentro del restaurante o vayas a los baños del restaurante, siempre tienes que permanecer con la mascarilla puesta. Los propietarios de restaurantes se mostraron satisfechos, pero los más alegres eran sus trabajadores, porque surgen oportunidades de llevar nuevamente dinero a sus hogares y cumplir con sus obligaciones crediticias. Es una gran alegría para nosotros como empleados volver y estar laborando, pues, y ya tener ingresos. La transición de la fase 1 a la 2 y la ampliación de 1 a 2 dígitos para circular también se comenzó a observar en las zonas peatonales, a donde había un mayor número de personas, así como en calles y avenidas de la capital. Allí se observó congestionamiento vehicular. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Mientras la maquila recupera sus operaciones que se vieron afectadas por la pandemia del coronavirus, los analistas económicos señalan que al cierre del año se verá reflejado un descenso en las exportaciones que alcanzará unos 1.200 millones de dólares en este rubro en relación al año 2019. Todo ese tiempo que la industria se paralizó, se dejaron de exportar cantidades importantes. Si uno estimara de aquí a diciembre cuánto es lo que se dejó de exportar, 200 millones de dólares, que esos no se recuperan. Entonces, lo importante es que la recuperación sea sostenible, y esa sostenibilidad está relacionada con la competitividad salarial, con la competitividad de energía eléctrica y con la sostenibilidad del marco jurídico que garantice los incentivos para la industria. Además de los daños económicos, la pandemia también afectó el empleo de miles de trabajadores del sector maquila, el cual se va recuperando y mejorará de acuerdo a la demanda que presenta Estados Unidos, que es hacia donde exporta la maquila. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
Este lunes el gobierno de Honduras firmó el contrato que da vida a la administración temporal de 3 aeropuertos por un periodo de 1 año que puede ser prorrogable a un costo de $70,000 mensuales. Esos aeropuertos son el de San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán. Con el acompañamiento del BID, del gobierno de Honduras suscribió este día el contrato que da vida a la empresa hondureña de infraestructura aeroportuaria EISA, que administrará 3 de los 4 aeropuertos internacionales de Honduras. La licitación de asesoría la ganó la corporación Haas del sistema aeroportuario de Houston. La empresa cobrará $70,000 mensuales. Haas DC también nos va a apoyar en todo lo que es esta estrategia de operatividad y de asesoramiento en todo lo que es los aeropuertos. ¿Qué es lo que vamos a intervenir? Pues ya ustedes lo han visto, que son los 3 aeropuertos, que son San Pedro Sula, pues Golosón y Roatán. El periodo prácticamente es un periodo de transición para llegar pues a una concesión de largo plazo de unos 25 a 30 años. Con la oposición del sector privado del norte del país, a partir del próximo 29 de septiembre, la administración de los aeropuertos Villeda Morales en San Pedro Sula, Golosón en La Ceiba y Juan Manuel Gálvez de Roatán pasa a manos de EISA, que trabajará en conjunto con la corporación de Houston. El contrato es privado, pero digamos que el alcance es amplio, ¿me entiendes? Si es sistema, si es infraestructura, si es tema civil, si es desarrollo de rutas, etcétera. El tema es que EISA es apoyar a EISA en cuanto a todo esto para ver de mejorar la operación y el crecimiento de los aeropuertos. El contrato que tenía Aeropuertos de Honduras para administrar los aeropuertos internacionales del país finaliza el 28 de septiembre, por lo que se visualizan nuevas crispaciones en Honduras, porque a partir de la próxima semana el aeropuerto Toncontín pasa a ser administrado por la empresa ENCO, que también será la encargada de operar la terminal aérea de Palmerola. Los 4 aeropuertos con que cuenta Honduras generan unos $40 millones al año. Toncontín produce alrededor de 12 millones, o sea que EISA administrará alrededor de $28 millones en 3 aeropuertos. Todos los recursos van para la misma empresa que es del Estado. Todos estos fondos se pretenden ir generando inversiones, sobre todo en mejorar los flujos dentro de los aeropuertos, mejorar la infraestructura que nos permita mejorar la calidad de servicio y sobre todo buscando atraer tráfico y sobre todo líneas aéreas de bajo costo que nos incidan en lo que la población y todo el mundo desea, es vuelos más baratos. Los recursos serán invertidos para modernizar los aeropuertos Villeda Morales, Golosón y Juan Manuel Gálvez. Con las nuevas inversiones pretenden mejorar los servicios aeroportuarios con modernas y actualizadas instalaciones. Más adelante, el Consejo Nacional Anticorrupción sigue descubriendo anomalías. Acompañada del personal de microbiólogos que laboran en el Laboratorio Nacional de Virología, este lunes su directora, la doctora Mixi Castro, rechazó las versiones de pruebas PCR dañadas y desechadas para el procedimiento de resultados, calificando las acusaciones como especulación y una campaña de desprestigio. Hay un equipo de microbiólogos trabajando para que los datos que tire hoy SINAGER sean reales y verdaderos, porque trabajan de 7 de la noche a 7 de la mañana. Y pensar que digan que los estamos votando, eso me ha dolido en el alma, porque es un trabajo muy fuerte que hacemos aquí en virología. Asimismo, Castro aseguró que no existe mora en el procedimiento de las pruebas, ya que los resultados brindados por SINAGER todos los días han sido procesados con 48 horas de antelación. Y me cuesta creer que no haya un poco de reconocimiento al trabajo y a la labor ardua que los microbiólogos están haciendo para tener esto en tiempo y forma. Entonces, por eso es que yo me indigno y por eso me quebranté, porque no lo veo, Gabriela, que es correcto. Castro se mostró indignada al indicar que es injusto que no se valore la labor de su equipo, quienes a diario exponen también sus vidas en el procesamiento de las pruebas PCR en el Laboratorio de Virología. La diputada y jefa de la bancada del Pino en el Congreso Nacional, Doris Gutiérrez, realizó este día una rendición de cuentas de su salario como parlamentaria y la de su suplente, Andrés Benedict, explicando en qué lo ha gastado.
Este día hemos presentado nuestra rendición de cuentas del diputado Andrés Benítez y su servidora para informarle al pueblo hondureño en que hemos invertido parte de nuestro salario, sobre todo en ayudas humanitarias, en apoyo a emprendedurismo y en obras de carácter social. Decirles que la inversión ha sido de aproximadamente 500.000 lempiras, los cuales han llegado a diferentes grupos de emprendedoras y también a barrios y colonias en los que hemos distribuido alimentos, hemos desarrollado acciones de sanitización, finalmente también el Día del Niño. La diputada también expuso que en su labor legislativa ha denunciado actos de corrupción y que ha votado en contra de la aprobación de contratos leoninos que afectan a la población. En su último informe sobre corrupción en tiempos del coronavirus, el Consejo Nacional Anticorrupción denuncia irregularidades en la devolución de 20 millones de lempiras por parte de la empresa GIT a Inves Honduras, luego que se denunciaran acciones dudosas en la adquisición de mascarillas, al tiempo que alerta del cambio de socios en la empresa GIT en un afán por deslindar de la misma al esposo de la diputada Valesca Zelaya. En su 11º informe de la corrupción en tiempos de COVID, el Consejo Nacional Anticorrupción reveló una serie de inconsistencias en la cancelación de la compra de 474,000 mascarillas que Inves había pagado de manera anticipada a la empresa GIT. Situación que obligó a devolver los más de 20 millones de lempiras recibidos por el erario público por el 40% del anticipo. Extrañamente, esa devolución se dio 3 días después de que Inves H adquiriera casi la misma cantidad de mascarillas N95 de la ferretería Germar, con órdenes de compra y sobrevaloraciones casi idénticas a las canceladas por el grupo GIT. Según el CNA, Grupo GIT, propiedad del esposo de la diputada Valesca Zelaya, demoró en devolver los 20 millones por la compra de mascarillas, y este fue realizado hasta 3 días después de haberse ejecutado el pago a la ferretería Germar por 469,000 mascarillas. Otro hallazgo apunta a cambios estratégicos del grupo GIT en la tesorería que ocupaba Valesca Zelaya y el principal socio estratégico Juan José Lagos, esposo de la actual diputada, pocos días antes de que estos comparecieran ante la ATIC. Si bien argumentó haber vendido sus acciones a una empresa panameña en una supuesta asamblea que data de marzo 2019, la escritura fue inscrita en el registro mercantil de Tegucigalpa el 24 de julio del 2020, es decir, 16 meses después y justo antes de comparecer frente a la ATIC. Al analizar las reiteradas denuncias de sobrevaloraciones en material médico y de bioseguridad, los políticos y empresarios dejaron en evidencia su lado más oscuro y despreciable, sentenció la directora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, Julieta Castellanos. Porque en cualquier circunstancia, y peor todavía en una emergencia como la que hemos estado y la que seguimos estando, es despreciable que los fondos destinados para ayudar a la gente, para evitar muertes, se hayan apropiado los sectores vinculados con el poder. Los analistas además cuestionan el accionar pasivo, callado y casi inactivo del Ministerio Público, asegurando que la impunidad se campea sin que nadie rinda cuentas. Lo que a mí me parece increíble es que con todo lo que el CNA, el esfuerzo de alto nivel técnicamente muy muy alto que ellos han tenido, a pesar de eso, el Ministerio Público no ha actuado. Murillo agrega que es evidente que hay intereses al más alto nivel en que no se revelen nombres de implicados en los escandalosos robos en el contexto de pandemia, como en este caso. Los analistas entrevistados por Telenoticias urgieron a los entes contralores del Estado tomar cartas en el asunto en cuanto a las denuncias realizadas por el Consejo Nacional Anticorrupción y así poner tras la reja a los culpables. Gabriel Andino, Telenoticias. Un grupo de ciudadanos de diferentes sectores de la sociedad hondureña lanzaron la plataforma Amplia Nacional Liberadora PANAL, que busca unificar esfuerzos de diferentes campos de acción en contra de la corrupción, impunidad y desesperanza ciudadana. PANAL en este momento lo que quiere es que se dé cuenta el pueblo hondureño que queremos todos los hondureños y necesitamos con mucha urgencia unirnos para poder incidir en la vida política, económica, social
y cultural de nuestro país. En este momento, eso es lo que buscamos, posicionar a Panal y atraer y llamar a la unidad de todos. Los hondureños lo estamos pidiendo, los hondureños lo necesitamos. Con el fin de rescatar a Honduras de las garras de la corrupción, la impunidad, la injusticia y la desesperanza. No nos mueven intereses mezquinos personales. Sencillamente amamos esta tierra y es ese sincero amor nuestro motor. Desde Panal se pidió a las fuerzas opositoras dejar a un lado sus intereses particulares en pro de lograr un solo frente ciudadano que posibilite empezar a retomar los caminos de la democracia, unidad, igualdad y justicia de los que nunca debieron alejarse. Todo indica que el anuncio con bombos y platillos hecho por los poderes legislativo y ejecutivo acerca de la contratación del personal sanitario y sus acuerdos para atender la emergencia por coronavirus fue eso, un atractivo discurso que en la práctica no se ha podido cumplir porque no hay presupuesto, no está reglamentado y no saben a dónde enviarán a este personal una vez que pase la pandemia. Por ahora, 140 empleados de la salud que se fajaron en la primera etapa de la pandemia han sido suspendidos en el Seguro Social. El 12 de mayo, el presidente Juan Orlando Hernández anunciaba en su cuenta de Twitter: "Estoy seguro que los acuerdos entre el Congreso y el Ejecutivo traerán la permanencia laboral a los trabajadores de la salud", informando que Servicio Civil, Secretaría del Trabajo y Finanzas ya habían adelantado trámites para consolidar esa aspiración de los trabajadores. Pero la realidad es otra y hoy a este enfermero no le renovaron su contrato. Sí, nos prometieron una permanencia, pero no se sabe todavía. Estamos esperando respuesta del seguro a ver qué nos dice, a ver. Porque no es justo que nos saquen así nomás. Estuvimos dando nuestro pulmón con los pacientes. El mismo 12 de mayo, cuando Honduras atravesaba uno de los momentos más críticos de la pandemia, el presidente del Congreso Nacional prometía luchar por quienes arriesgan su vida para salvar la nuestra y darles lo que se merecen. Palabras que se quedaron enredadas en una red social y que para la diputada Dinora Brooks estas promesas fueron usadas como estrategia despreciable para convencer al personal de salud que trabajara en la primera línea. Ahora, me parece a mí que esto es una completa burla como para convencerlos de irse a enfrentar a ese monstruo y aún así sin las herramientas necesarias. En el gremio médico tampoco se ha hecho efectiva las permanencias que fueron publicadas como ley en la Gaceta del 1 de junio. Y Suyapa Figueroa expresó que conoció de la ministra de Salud que no se ha cumplido con la ley porque no hay presupuesto para la contratación permanente de este personal. Salud, nosotros nos reunimos el jueves pasado, Día del Maestro, con la ministra de Salud. Y ella nos decía no hay dinero. Entonces, ella nos reafirmó lo que todo el mundo teme, que van a ser sustituidos, van a ser suspendidos. Telenoticias dialogó con la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, quien expresó que la pandemia ha bajado la ocupación, que el presupuesto se incrementó por un periodo de tiempo y que se contrata personal por un periodo de emergencia. Asimismo, afirmó que la permanencia se reglamentará, pero que no será para todos, ya que hay que considerar dónde serán ubicados después de la pandemia y el presupuesto para pagarles. De la misma manera, informó que ya se está buscando crear programas especiales que ayuden a la población para ubicar a los médicos. Según la diputada Dinora Brooks, todavía está pendiente la creación de la comisión para reglamentar la permanencia del personal de salud, pero que el problema radica en la falta de presupuesto para pagarles. Yo estoy pensando que es el único motivo por el que no se ha hecho, por la falta de presupuesto. Pero entonces, ¿dónde está la planificación? ¿Dónde está el dinero que se ha estado aprobando? O sea, no hemos estado haciendo nada más en el legislativo, más que haciéndole los mandados al Ejecutivo. El decreto ley establece que gozarán de permanencia laboral las siguientes personas: médicos, microbiólogos, enfermeras profesionales y auxiliares, técnicos en radiología, técnicos anestesistas, odontólogos, personal administrativo y de aseo, personal contratado bajo el mecanismo de Código Verde. Este decreto, aprobado por el Poder Legislativo, avala a los médicos y enfermeras de la Secretaría de Salud, del Instituto Hondureño de Seguridad Social y a los contratados por COPECO y por el Sistema Nacional de Emergencias 911. Sandy Gallardo, Telenoticias. No hay otra forma de calificar esto. Esto es una traición que el Estado de Honduras le está haciendo a este personal, que en el momento más difícil de la pandemia le prometió contratarlos y mantenerlos en el sistema sanitario del país.
y que ahora cuando hay un leve descenso de todo, aunque no todo está dicho, les están diciendo a mucha gente que no los pueden contratar, posiblemente por el argumento de que no existe presupuesto. Una mala jugada, casi una traición que le hace el Estado a personal profesional que durante los complejos momentos de la pandemia se le dijo, trabajen, que por sus riesgos los vamos a dejar trabajando por acuerdo en el Estado de Honduras, y que hoy les estén diciendo que no hay presupuesto para ellos. Si Honduras se enfrenta una segunda ola y pide al personal de salud, a los trabajadores de salud que no están contratados, que por favor se acerquen porque los van a contratar, ya no le van a creer al Estado de Honduras. Es una mala jugada, es un acto de traición que debe rectificar, y utilizo esa palabra, traición, es un acto de traición que debe rectificar el Estado de Honduras, buscando de donde sea presupuesto para dejar esta gente que trabajó en el momento que más lo necesitábamos los hondureños. Y en el mundo en TN5, Raquel Romero nos informa que el presidente Donald Trump anuncia que el viernes podría presentar nominación para sus... Este lunes, la Red por la Equidad Democrática en Honduras, Red H, conformada por instituciones civiles, académicas, empresarios y la Pastoral Social Cáritas de la Iglesia Católica, emitió un comunicado en torno al clima de incertidumbre inesperado y confuso que rodea el llamado a la convocatoria del próximo proceso electoral y la aprobación de la nueva ley electoral, al indicar que queda claro que el tiempo político de los dirigentes y sus partidos no siempre coinciden con el tiempo histórico del país. Lamentablemente, la urgencia de la sociedad no es la misma ni tiene igual prisa para la clase política del país, señala la Red H en su pronunciamiento como parte de su labor de monitoreo ciudadano al proceso electoral. En tal sentido, lamentan las posiciones encontradas sobre la aprobación de la segunda vuelta, el interés de los nuevos partidos y los partidos minoritarios a favor del reparto tradicional de la deuda política y oponerse a cualquier cambio que introduzca mayor equidad, transparencia e inclusión en la normativa electoral futura. Las organizaciones que integran esta coalición ven con preocupación la propuesta de modificar en la nueva ley electoral el proceso de elección de candidatos a cargo de elección popular al interior de los partidos políticos. La nueva fórmula propuesta de convocar a asambleas internas para escoger los candidatos puede ser al final un proceso de recesión democrática que limite al ciudadano a ejercer su derecho de elegir de forma transparente y legítima a sus candidatos y posteriores gobernantes, como vía para el logro pacífico de soluciones a los profundos conflictos políticos y sociales, además de económicos que padece el país. La red hace un llamado para que se garantice una democracia paritaria, garantizando la igualdad en la participación de las mujeres, que se dote de lo indispensable al registro de las personas para que construya una base de datos creíble, que inyecte legitimidad, certeza y transparencia al proceso electoral general de noviembre de 2021. Finalmente, la red dice no a la reelección presidencial por considerar que es ilegal, divide a la sociedad, distorsiona la credibilidad del proceso electoral y para ser legalizada requiere de la aprobación de una consulta o un plebiscito apegado a la ley y a la Constitución. Este miércoles el Congreso Nacional aprobará los artículos transitorios del Censo Nacional Electoral y el diputado de Libre Jorge Calix explicó que los artículos deberán ser sacados de la nueva ley electoral para ser aprobados en un decreto aparte. Nueva, si hubiesen aprobado la ley electoral nueva antes del 13 de septiembre, como nosotros lo demandamos y como era lo correcto, no tuviésemos este problema, pues ahora lo que hay que hacer es sacarlos de la ley y aprobarlas en un decreto aparte para que se subsane el desfase que hay hoy en el cronograma electoral. Para el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, Roberto Brevé, esto viene a validar el trabajo del proyecto Identifícate. Valida todo el trabajo que se está haciendo en el proyecto Identifícate del Registro Nacional de las Personas, donde se está actualizando
la base de datos que maneja el Registro Nacional de las Personas y se está elaborando una nueva base de datos que si que el Congreso aprueba estas leyes transitorias, lo vamos a poder utilizar para que el CNE desde ahí pueda elaborar el nuevo Censo Nacional Electoral. Breve explicó que para el mes de noviembre tendrían terminada la base de datos y se va a poder considerar como el censo provisional según los artículos transitorios. E informamos de última hora. 6 son los artículos transitorios que estarían aprobando este miércoles los diputados en la sesión virtual del Congreso relacionados con el próximo proceso electoral. Los artículos son el 324, que aborda lo del Censo Nacional Electoral Provisional para las elecciones primarias de 2021. El artículo 325 sobre el proceso de depuración y plazo del censo electoral. El 326 sobre el Censo Nacional Electoral Definitivo para las elecciones primarias de 2021. El 327 sobre el listado definitivo de electores para las elecciones primarias del próximo año. El tema de los cuadernillos. El 329 acerca del sistema integrado para la inscripción de personas fallecidas y el artículo 330 relativo a la vigencia de la tarjeta de identidad. En este último artículo se indica que la actual tarjeta de identidad tiene vigencia hasta el 31 de mayo de 2021, por lo que hasta esa fecha se podrá hacer uso o bien de la tarjeta de identidad o bien del nuevo y único documento nacional de identificación de los ciudadanos en todo el país. Para garantizar el derecho universal al sufragio, el Consejo Nacional Electoral aprobará mediante reglamento un mecanismo para que los ciudadanos que no aparezcan en los listados definitivos puedan votar verificando su huella dactilar electrónicamente y registrándose en un listado especial. El reglamento debe ser aprobado por unanimidad del Pleno del Consejo Nacional Electoral. En el caso del artículo 324 sobre el Censo Nacional Provisional para las elecciones primarias de 2021, señala que este debe ser elaborado por el Consejo Nacional Electoral con la información que le brinda el registro de las personas, incluyendo en él los listados de ciudadanos mayores de 18 años que se registren en el campo a través del proyecto Identifícate y debe contener el sistema digital biométrico que registra los datos personales, la imagen facial y las huellas dactilares de cada ciudadano. Deberá estar concluido el 30 de noviembre y entregado por el Consejo Electoral a los partidos políticos el 5 de diciembre. La depuración del Censo Nacional Provisional debe estar concluida el 30 de diciembre. En tanto, el Censo Nacional Electoral Definitivo para las elecciones primarias debe contener los archivos de las identidades registradas hasta el 30 de diciembre de 2020. Este día se realizaron 908 pruebas PCR, encontrando 459 nuevos casos positivos de coronavirus. Esto ya suma a nivel nacional 72.075 los casos de coronavirus y también se han reportado 20 los decesos para un total de fallecidos de 2.204. Se han reportado 546 las personas que se han recuperado de este virus para un total de 22.611. Bueno, y consignamos la muerte del exdiputado nacionalista Ángel Paz. Hace algunos minutos me comuniqué con el periodista Ulises Aguirre, que por muchos años cubrió la fuente del Congreso para Telenoticias, para preguntarle sobre la personalidad del hombre que ustedes ven en pantalla, Ángel Paz, diputado nacionalista. Y la respuesta de Ulises fue de esos hombres moderados, político prudente, amigo del diálogo. Ese es el criterio con que lo califica el periodista Ulises Aguirre, ex corresponsal nuestro en el Congreso. Ya no lo es ahora, lo es en otras fuentes,
Pero con esos términos, con esos calificativos, define Ulises Aguirre a este exdiputado que hoy ha fallecido producto de la COVID-19. Hombre moderado, político prudente, amigo del diálogo y además me agrega, muy huraño del grito y ruido servicial con su gente. Un buen hombre sin duda, un buen ciudadano. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. En discurso, así ha quedado la promesa de los poderes ejecutivo y legislativo de contratar personal sanitario para atender la emergencia del COVID. Ahora es que no hay dinero, no fue presupuestado y nada está reglamentado. Los primeros 150 empleados sanitarios que se han fajado en la primera línea ya fueron cancelados. Así defiende el trabajo en el laboratorio de virología la doctora Mixi Castro. Hay un equipo de microbiólogos trabajando para que los datos que tire hoy SINAGER sean reales y verdaderos, porque trabajan de 7 de la noche a 7 de la mañana. Y pensar que digan que los estamos votando, eso me ha dolido en el alma. Más de 100 toneladas de basura procedentes de Guatemala, arrastradas por el río Motagua, la frontera natural que divide a Honduras y Guatemala, fueron removidas de las playas de Omoa, mientras los gobiernos buscan soluciones permanentes y el sector privado advierte impacto en el turismo y el medio ambiente. Cerramos la emisión estelar en minutos, falsa identidad. Nos despedimos con las 5 de TN5. A todos muchas gracias, buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por La Super Recarga, la mejor opción para estar conectado con más gigas, todo incluido desde 25 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. Titulares de ambiente de Honduras y Guatemala se reúnen mañana para recorrer el río Motagua y buscar soluciones permanentes que frenen la contaminación ambiental por desechos sólidos. Propuesta del Ejecutivo sobre afiliar al Seguro Social a sectores independientes, entre ellos los pastores y curas, abre nueva polémica porque no llegó al Consejo Económico y Social y podría colapsar al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Autoridades del Hospital Leonardo Martínez a punto de cerrar la unidad de cuidados intensivos UCI por falta de médicos intensivistas. Suscriben contrato temporal por un año que puede ser prorrogable para iniciar la administración de los aeropuertos de San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán. Se abre polémica por la primera ciudad modelo que al amparo de la sede se piensa construir en Roatán, al advertir que se está vendiendo el país a pedazos. Las 5 de TN5 fueron presentadas por La Super Recarga, la mejor opción para estar conectado con más gigas, todo incluido desde 25 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve.